programas maravillosos de colecciones cósmicas. Como les decía Andrés, hoy vamos a hablar un poco de algo que probablemente ustedes hayan escuchado muchas veces o que ustedes de alguna forma ya conozcan en la literatura o lo que han visto en internet, y es sobre el origen de la Luna. Han existido muchísimas teorías, muchísimas hipótesis diferentes acerca de dónde surgió nuestra Luna, porque resulta que hay una característica interesante en el sistema solar, y es que de los planetas interiores, de los planetas rocosos del sistema solar, tan solo la Tierra, digamos, tiene una luna como la nuestra, grande, masiva, que se diferencia de alguna manera de las demás. Mercurio no posee lunas, Venus no posee lunas, y Marte tiene un par de satélites que sabemos fueron asteroides del cinturón principal, atrapados básicamente por la gravitación del planeta. De hecho, Marte es un cazador de asteroides. Los asteroides que pasan por ahí descuidados, como dicen por ahí, el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, el asteroide que se duerme se lo coge Marte y normalmente termina estrellándose con el planeta. Pero la luna de nuestro planeta es un caso especial. De hecho, el sistema Tierra-Luna, vamos a ver, tiene unas ciertas características especiales que de alguna manera pues, han convertido al origen de nuestra Luna en un misterio, digámoslo así, para las ciencias planetarias. Entonces vamos a hablar hoy un poco sobre eso y vamos a ver algunas curiosidades, de hecho, de lo que el sistema Luna-Tierra representa para nosotros. La Luna posiblemente sea el objeto celeste más observado desde hace miles de años, desde que el ser humano de alguna manera se hizo lo que somos como especie, su cerebro creció, adquirió lenguaje y empezó a caminar por todos los continentes del planeta en los últimos 100.000 años, pues probablemente la Luna haya sido una especie de símbolo significativo en el cielo, y de hecho tenemos mucho que ver con la Luna. Por alguna razón evolutiva, el ciclo de fecundidad de las hembras humanas está relacionado con el ciclo lunar, por ejemplo. Ahorita vamos a ver que hay una relación más directa con esto especialmente. Y de alguna manera lo más probable es que nuestra especie, desde que tiene uso de razón, pues ha observado a la Luna de una manera especial. Muestra de ello es este tipo de señales que vemos en huesos. Estos huesos fueron encontrados en cuevas en Francia y tienen más de 32.000, más de 34.000 años. La idea es que están datados del orden de 32.000 años antes de Cristo, en donde los Cro-Magnon, que eran, digamos, el Homo sapiens de la Europa de hace 30.000 años, marcó una secuencia de figuras que los antropólogos y arqueólogos han interpretado como todo un ciclo lunar. Este es el primer calendario lunar de la historia y es un calendario hecho en hueso con 30.000 años de antigüedad. Las fases nos enseñaron a medir el tiempo. La luna fue la que nos enseñó a hacer calendarios. Los primeros calendarios de los seres humanos eran calendarios lunares. Y de hecho, como les decía ahorita, la palabra mes, que es nuestra palabra en español, proviene de una palabra en latín que era mensis, que también significa medida, pero además proviene de un idioma aún más antiguo, que es el protoitálico, donde mens significa luna. O sea que luna, mes y medida significan exactamente lo mismo. De ahí viene también la palabra menstruación. Precisamente por eso hablaba ahorita de cómo las hembras humanas han de alguna manera regulado su ciclo fértil con el ciclo de la luna. Y es una cosa, digamos, que todavía no tiene una explicación muy clara, pero que posiblemente sea favorecida por la evolución. De hecho, hay muchos efectos culturales que ha tenido la luna sobre nuestra especie y obviamente hay un efecto directo en las parejas, probablemente de ahí venga que el ciclo de fecundidad de las hembras humanas tenga que ver con el ciclo lunar. Lo más probable es que la luna llena incitaba a este tipo de cosas y eso es bueno para la, digamos, preservación de la especie. Entonces, eso significa que muy probablemente de ahí parta este hecho evolutivo de la sincronización de los ciclos. Pero además,
hay los que llamamos lunáticos. Hay un efecto especial de la luna sobre ciertas mentes desequilibradas que fundamentalmente producen este tipo de comportamientos. Ahora, eso parece muy loco, pues como ¿qué relación tiene la luna con que Jack Nicholson se haya vuelto un asesino en serie? No parece una cosa muy lógica, pero de hecho sí hay una relación interesante y es que la luna genera mareas. Eso ya es un conocimiento general que tenemos nosotros. Las mareas simplemente son atracción gravitacional sobre cualquier materia, incluyendo nuestros fluidos. Cuando la luna está sobre nuestras cabezas, nuestros fluidos sienten atracción gravitacional. Eso significa que nuestras cabezas se llenan de más sangre y de más fluidos corporales en todos los sentidos. Obviamente, a las personas a las que se les llene la cabeza de sangre, pues a algunas les da dolor de cabeza, pero muchas otras se convierten en asesinos en serie. Eso sucede también. Y finalmente hay este tipo de creencias de que algunos seres se transforman con la presencia de la luna, pero probablemente estas leyendas, como las de los hombres lobo, están basadas justamente en la locura, la esquizofrenia o en que sufrían algunas personas debido al efecto gravitacional de la luna. Eso es una probabilidad muy alta. Ahora, hay unos efectos reales de la luna y son efectos que fundamentalmente tienen que ver con la física y la dinámica del sistema Tierra-Luna. Uno que es absolutamente obvio es el de las mareas. Como les decía, la Luna ejerce gravedad sobre la Tierra y atrae el fluido del océano. O sea, el océano apunta hacia donde está la Luna y al mismo tiempo la Tierra está rotando. Eso significa que el nivel del océano está variando en diferentes puntos de la Tierra. De hecho, la Luna puede levantar el océano hasta 15 metros. El orden de las mareas, dependiendo del lugar en la Tierra, puede ir desde los 3 o 4 metros e inclusive hasta los 15 metros. Pero además se ejerce gravedad y marea sobre la corteza terrestre. Uno no lo creería porque igual no lo sentimos, pero el lado de la Tierra que está apuntando a la Luna se estira unos 30 centímetros. O sea, la corteza, el piso de la Tierra se levanta hasta 30 centímetros debido a la marea lunar. Hay unos efectos que posiblemente no sean muy comunes y que nosotros no conocemos, que de hecho se llaman fenómenos lunares transitorios. Han sido observados especialmente durante finales del siglo XX y posiblemente se trate de emisiones de gas. Aunque hemos creído que la Luna es un objeto muerto geológicamente y que de alguna manera ya no hay nada interesante para ver en la Luna, por eso los astronautas de la NASA no volvieron desde 1972, pues sí hay algunos efectos que todavía se suceden, que posiblemente son emisiones de gas producidas por magma y por material caliente debajo de la superficie. Otra explicación para los fenómenos transitorios es la posibilidad de estar observando colisiones. Golpea un meteorito, un asteroide contra la superficie lunar y el material que se pulveriza, pues finalmente termina brillando de alguna manera y entonces pues muchas personas podrían pensar que son señales extraterrestres, pero en realidad son este tipo de fenómenos transitorios. Y finalmente hay un efecto fundamental de la Luna sobre la Tierra y es el efecto sobre la rotación de la Tierra. La Luna regula el periodo de rotación terrestre, pero además regula la inclinación del eje de rotación. El eje de rotación de la Tierra tiene una inclinación de unos 23 grados y medio, eso es lo que hace que tengamos estaciones. La Tierra durante cierto tiempo está más iluminada en el hemisferio norte y durante el resto del año está más iluminada en el hemisferio sur y eso es debido justamente a la inclinación del eje de rotación. Y la inclinación del eje de rotación es regulada por la presencia de la Luna. Si nosotros no tuviéramos una Luna en la posición en donde está, con el periodo de rotación que tiene, nuestro eje podría variar en una tasa que es, digamos, prohibitiva para la vida, como le sucede a Marte. El eje de rotación de Marte en este momento, por ejemplo, es de unos 25 grados, pero el eje de rotación de Marte varía entre 15 grados y 85 grados de inclinación. O sea, es una tómbola, básicamente. Si la Tierra no tuviera a la Luna, nuestro periodo de rotación y nuestro eje de rotación también variarían en ese tipo de, pues tendrían esa variación tan grave que básicamente haría que no tuviéramos estaciones en la Tierra o que tuviéramos cambios climáticos muy bruscos en la Tierra.
además hay una cuestión interesante del sistema Tierra-Luna, y es que la Luna, a medida que orbita la Tierra, que repite sus ciclos orbitales, se va alejando por pérdida de energía simplemente. Los sistemas tienden a perder energía rotacional y de esa manera la Luna se está alejando de la Tierra a un orden de unos 4 centímetros por año. Desde que se formó, la Luna se está alejando de la Tierra. Eso lo vamos a ver ahorita. Y se aleja unos 4 centímetros por año. Eso no es mucho y creeríamos que, uy, entonces la Luna se va a ir. Algún día vamos a estar sin luna y entonces no nos volvemos a enamorar, no volvemos a procrear, etcétera, etcétera, y eso sería catastrófico para la especie humana. Pero no, si ustedes calculan, moviéndose 4 centímetros por año, va a estar ahí hasta que se acabe el Sol y se acabe el sistema solar y se muera la Tierra, etcétera, etcétera. O sea que vamos a tener luna durante mucho tiempo. El momento angular del sistema es una cuestión interesante, es anómalamente alto. O sea, hay muchísima energía rotacional en el sistema Tierra-Luna y esa es una de las características, de hecho, que tiene que explicar las hipótesis de la formación de la Luna. Algunas generalidades de nuestro satélite, cosas que ustedes pueden encontrar básicamente en cualquier tabla de datos de la Luna. Tiene un radio de 1.738 kilómetros, lo que la hace, además de Caronte y Plutón, la Luna más grande con respecto a su planeta. Porque, pues, claro, Júpiter tiene lunas más grandes, Ganímedes es más grande que Mercurio, o, no sé, Calisto es una luna muchísimo más grande que nuestra propia luna, Titán en Saturno, pero en comparación con sus planetas son muy pequeñas. En cambio, nuestra luna es muy grande en comparación con su planeta. Los únicos que la igualan probablemente sean la pareja de Plutón y Caronte. La densidad de la Luna promedio es de unos 3.3 gramos por centímetro cúbico, lo que nos indica que la mayor parte está constituida de silicatos, roca. Básicamente es un cuerpo rocoso, no tiene un contenido muy alto de hierro, eso lo vamos a ver ahorita. Tiene una órbita que está inclinada unos 5 grados con respecto a la órbita de la Tierra, la eclíptica, y hay, y esto es lo interesante, una serie de ciclos que podemos medir en la Luna y que, como les digo, son los que han determinado para nosotros la medición del tiempo. Existe lo que se llama el mes sideral, que es exactamente una revolución completa alrededor de la Tierra, o sea, la órbita de la Luna se tarda 27.32166 días. Ahora podemos medir eso con una precisión. ¿Cuántos son? 0.32166 días, hasta una 10.000ª de día. Eso es del orden de los segundos. El mes sinódico es el periodo que hay entre dos fases y es más largo. Si ustedes ven, se tardan más las dos fases que el mismo periodo de rotación de la Luna. O sea, entre una luna llena y otra luna llena hay exactamente 29.53 días, que es lo que determina el mes, 30 días. El mes nódico o draconítico, tiene un nombre ahí medio raro, es justamente el ciclo de tiempo que transcurre mientras la Luna va desde un nodo al otro nodo. Los nodos son los puntos exactamente de la órbita de la Luna donde cruza la órbita de la Tierra. Esos puntos de cruce por la eclíptica se llaman nodos. Entonces, básicamente, la Luna se tarda 27.2 días en regresar al nodo, o sea, en cruzar de nuevo la órbita de la Tierra. La rotación, como veíamos ahorita, equivale a 27.32 días, que corresponde al periodo de órbita o de traslación. La Luna se encuentra en algo que se llama resonancia orbital. Y la resonancia orbital de la Luna es exactamente 1,1. Eso significa que se tarda exactamente el mismo tiempo en orbitar la Tierra que en dar una vuelta alrededor de su propio eje. Y eso significa sincronismo, órbita sincrónica, o también se llama bloqueo gravitacional. La Luna siempre nos muestra la misma cara y es simplemente porque a medida que orbita la Tierra también está rotando alrededor de su propio eje y los periodos son exactamente iguales. Por eso nunca vemos la cara de atrás de la Luna. Aquí no se nota mucho, pero yo les puse aquí una figura a escala en donde está la distancia real a la que está la Luna. Si esta es la Tierra, la Luna se encuentra por aquí, a unos 30 diámetros terrestres. O sea, yo puedo poner la Tierra 30 veces aquí hasta llegar a la Luna.
La superficie lunar posiblemente sea una de las cosas más interesantes y lo que más observan los astrónomos. Obviamente nos fascinamos con los cráteres, con los mares, se suponía que tenía mares, pero obviamente sabemos que no hay mares, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa interesante en la superficie lunar que nos ha enseñado muchísimo sobre la historia del sistema solar. La superficie lunar no posee actividad tectónica, no hay volcanes, no hay placas tectónicas, no hay continentes en la Luna, digámoslo así, no posee agua líquida, no posee una atmósfera, lo que significa que no hay erosión. Y eso significa también que la superficie lunar ha permanecido intacta durante miles de millones de años. Después de que finalizó la actividad tectónica en la Luna, hace 3.600, 3.800 millones de años, nada ha sucedido en la superficie de la Luna, excepto que golpeen algunos asteroides y que formen cráteres. Pero más allá de eso, no hay nada que borre las huellas, no hay nada que cambie la superficie lunar. De hecho, el 99% de la superficie tiene más de 3.000 millones de años y el 80% de la superficie es mucho más antigua, tiene más de 4.000 millones de años. Entonces es una de las superficies más antiguas del sistema solar, lo que favorece de alguna manera el estudio general del sistema solar. La temperatura varía muchísimo. El lado de día de la Luna está a 390 grados Kelvin, mientras que el lado de noche puede bajar hasta los 104 Kelvin. 104 Kelvin son 104 por encima del cero absoluto, o sea, unos 269 grados, no, 169 grados bajo cero. Frío, bastante. De hecho, hay una cosa interesante. Los astronautas cuando estaban en la Luna pues siempre fueron al lado de día porque estaban en el lado visible y además se necesitaba que estuvieran en el lado de día, digamos, para que estuvieran de frente a nosotros y las señales de radio siempre estuvieran permanentemente con ellos. Pero cuando la nave Apolo iba viajando hacia la Luna tenían que ir dándole la vuelta como un cocorico. Se pueden hacer propagandas, ¿no? Sí, como un pollo asado que le dan la vuelta para que se rostice por todos lados. ¿Por qué? Porque el lado que le daba el sol a la cápsula estaba a 390 Kelvin y el lado que no le daba el sol a la cápsula, o sea, el lado de sombra, estaba a menos 160 grados Kelvin. O sea que la diferencia de temperatura podía básicamente fracturar el material y entonces la nave tenía que estar dando vueltas todo el tiempo como un pollo asado. La cubierta de la superficie de la Luna básicamente es un material que se conoce como regolita. ¿Qué es la regolita? La regolita es polvo. Tiene una capa de polvo del orden de 5 centímetros. De hecho, las primeras naves espaciales que mandaron a la Luna las enviaron robots, naves robots, los Lunik rusos y habían unas americanas que en este momento no recuerdo, aterrizaban y básicamente lo único que tenían que hacer era depositarse sobre la superficie para ver si no se hundían. La NASA pensaba que habría capas de polvo de 10 metros de altura y eso básicamente era una arena movediza, entonces imagínense el pobre Neil Armstrong bajándose del Apolo y hundiéndose en 10 metros de polvo, había sido complicado. La Luna es muy vieja. De hecho, la superficie más vieja está repleta de cráteres y de impactos y por eso reconocemos mucho de la historia del sistema solar. Pero también hay partes, digamos, más nuevas. Estas partes de unos 3.000 millones de años que básicamente conforman lo que conocemos como los mares, que son lava basáltica, es suelo conformado por actividad volcánica cuando la Luna tenía actividad volcánica y de hecho cubren el 31% de la cara visible que está por aquí. Este es todo un planisferio de la Luna, que aquí vemos perfectamente el lado visible y los mares y un 2% del lado oscuro. Los niveles de la superficie de la Luna cubren unos 13 kilómetros entre los puntos más bajos que se encuentran cerca del polo sur lunar. De hecho, aquí está un cráter, que es el cráter más grande del sistema solar, y por eso es que ahí hay un hundido. Esa es la depresión más grande del sistema solar, y los puntos más altos están al orden de 7 kilómetros. Aquí estamos a menos 6 kilómetros, y aquí a 7 kilómetros con respecto al nivel medio de la superficie, que es el verdecito. Los lugares rojos, y esto está en la parte de atrás de la Luna, son los lugares más altos en la superficie lunar. Prueba de digamos, un periodo violento de la historia del sistema solar es justamente la superficie de la Luna. El bombardeo tardío se refiere a la última etapa de formación de los planetas rocosos. Cuando
la Tierra, Marte, Venus, Mercurio, se formaron en esta región cerca al Sol. No solo estaban ellos en formación, sino que habían unos 20 o 100 objetos del tamaño de Marte. Piensen en eso. De los modelos de formación ponen las partículas a colisionar, a acretarse, y después de 100 millones de años, voilà, tengo 200 Martes formados cerca a la órbita, digamos, cerca al Sol. Durante esa época entonces se dio el bombardeo tardío. ¿Y qué es el bombardeo tardío? Básicamente es las colisiones entre todos estos objetos para terminar formando los planetas que sobrevivieron, pero además, al mismo tiempo, los planetas gigantes estaban acomodando sus órbitas y todas las sobras de la formación planetaria, adivinen a quién se las tiraron. Júpiter, Saturno, los objetos que no expulsaban del sistema solar, que terminaron siendo cometas y están más allá de la órbita de Neptuno, eran empujados hacia el centro del sistema solar, y entonces vivimos una época de juego de billar cósmico, bombardeo absoluto. La Tierra en formación era bombardeada permanentemente, la Luna en formación era bombardeada permanentemente, y obviamente eso creó muchos de los cráteres más famosos. Existen más de 300.000 cráteres en la superficie de la Luna que tienen más de 1 kilómetro de diámetro. La mayoría se formaron justamente al final de la formación de los planetas, hace unos 4.200 millones de años. El más grande que vemos aquí se llama la cuenca Aitken, está cerca del polo sur lunar, es el cráter más grande del sistema solar con 2.240 kilómetros de diámetro. Es una cosa gigantesca. Ahora, esos cráteres y esas, digamos, esas diferentes formaciones superficiales de la Luna nos permiten dividir la historia de la Luna en eras geológicas. Entonces, ustedes recuerdan la Tierra, el Cretácico, el Jurásico, el Paleozoico, el Mesozoico, todas las diferentes etapas de la historia geológica de la Tierra se conocen a partir de diferentes suelos, diferentes capas en el suelo de la Tierra. Igualmente se hace en la Luna. En la Luna básicamente se divide en 4 eras, que son la era prenectaria, la nectaris, la imbrium, la eratostheana, que está relacionada con el cráter Eratóstenes, y la copernicana, relacionada con el cráter Copérnico. Eso es básicamente debido a que la mayoría de cráteres se formaba aquí en la era nectariana. El cráter Imbrium, que es un mar de hecho basáltico de unos 1.145 kilómetros de diámetro, determina otra época de la historia de la Luna. El cráter Eratóstenes, que mide unos 58 kilómetros, determina la época más larga en la historia de la Luna, digamos que fue una época más calmada, donde no hubo muchas formaciones, y los cráteres más nuevos, que tienen menos de 1.000 millones de años, están determinados, digamos, por la época en que se formó el cráter Copérnico, que tiene 93 kilómetros de diámetro. ¿Cómo creemos que la Luna es por dentro? Porque realmente nosotros no podemos ver el interior de la Luna, pero inferimos modelos a partir de los conocimientos sísmicos y de materiales que tenemos para entender cómo es la Luna por dentro. La Luna posee un núcleo de hierro que apenas alcanza un 20%, digamos, del tamaño de la Luna. Hay que comparar eso con la Tierra. El núcleo de la Tierra abarca un 50% del tamaño y un 32% de la masa, que pensamos está solidificado en su interior y tiene una capa líquida externa. Y por encima de eso hay una capa de transición parcialmente derretida, en donde se mezcla, digamos, el hierro, poco hierro que tiene la Luna, con los silicatos del manto, y finalmente tiene una corteza que tiene una cosa muy especial, y es que es más ancha en la parte de atrás. La Luna tiene una corteza más gruesa en el lado oscuro que en el lado que nos muestra a nosotros. Eso probablemente se deba a que, y es parte de la teoría de la colisión, muchos de los pedazos más grandes resultantes de la colisión terminaron golpeando por detrás y se acretaron por este lado. Y eso además hace una cosa, digamos que causa una cuestión interesante, y es que el centro de masa de la Luna no está en el centro geométrico de la Luna, sino que está corrido un poco hacia la Tierra. Y ese pequeño corrimiento produce algo que se llama la libración. ¿Y qué es la libración? Es este movimiento de la Luna que ustedes ven, que a veces me muestra más de un ladito y a veces me muestra más del otro.
Todos pensaríamos que solo podemos ver el 50% de la luna, claro, porque si me está dando siempre la misma cara, yo solo podría ver el 50%, pero no, en realidad este pequeño movimiento de libración, debido al desvío del centro de masa, hace que veamos el 57%. O sea que solo el 43% de la superficie lunar está, digamos, escondida para nosotros. Los mares, como les decía, son fundamentalmente superficies basálticas formadas por el vulcanismo que se dio hace más de 3.100 millones de años y por lo menos hasta unos 4.200 millones de años atrás. Hay muchos mares, mares famosos como el Mar de la Tranquilidad. ¿Por qué es famoso el Mar de la Tranquilidad? Porque es muy tranquilo. Porque allá llegó el Apolo 11. Fue la primera vez que llegamos. Sí, estamos buscando un lugar tranquilo para aterrizar y llegamos al Mar de la Tranquilidad. Está el Mar de la Serenidad por aquí, está, a este si no vayan, este es el Mar de las Crisis, que es, está el Mar de la Fecundidad, el Mar Néctaris, hay un océano muy bonito por aquí, se llama el océano Porcellararium, bueno, el Mar Imbrium, que es el cráter que les mostraba ahorita, el mar frigorífico por aquí, que básicamente es el océano del frío, etcétera, etcétera. Y hay una formación muy interesante en los mares de la Luna que posiblemente ustedes reconozcan. ¿Por qué no me funcionó? Esto siempre falla la tecnología. No importa, yo les quería mostrar el conejo de la Luna. ¿Todos reconocen el conejo de la Luna o no? Claro, es muy fácil. Miren, las orejas, la cabeza, la barriguita, las patas, la colita, y ahí está el conejo. Entonces, es muy fácil reconocer los mares de la Luna, a ver si aparece, no apareció, porque forman un conejo. Bueno, otra gente ve dinosaurios, aquí ve un tiranosaurio rex, pero yo me lo aprendí con el conejo ya. Entonces es mucho más fácil. ¿Cuál es el misterio del origen de la Luna? ¿Por qué es tan misterioso? ¿Quién sabe de dónde salió la Luna? ¿Tú? Te estoy preguntando, vas a salir en televisión. Pero pues es que eso es lo que yo vine a contarles. Pero alguien que se sepa otra salida de la Luna. Es lo mismo, es lo que yo te voy a contar también. A ver, tú, rápidamente. Él. Yo creo que él sabe más que tú. Que se desprendió un pedazo. Esa es una teoría. Miren esto. Esto lo encontré hoy por la tarde. Yo me dije, voy a buscar a ver qué encuentro sobre el origen de la Luna. Y encontré, miren, lo escribí literalmente. Dice, yo lo que he oído que apareció después de un gran castañazo, me imagino que un gran castañazo es un golpe, fueron los continentes. Entonces, según este señor, nos golpearon y eso empujó los continentes para el otro lado. Parece ser que después del gran castañazo de un planeta se observa que justo en las antípodas aparecen montañas elevadas. Entonces imagínense la cosa tan rara. Nos golpean por este lado y al otro lado aparece África. Ahora, en el caso de la Tierra, dice, de donde salió la Luna fue del Océano Pacífico. Esa no se la sabían ustedes. Y hoy en día, en el extremo contrario, y en esa época entonces, en el extremo contrario apareció Pangea. Este man está más loco. O sea, lo golpearon por un lado, le desprendieron un pedazo y en ese hueco se formó el Océano Pacífico y al otro lado aparecieron todos los continentes, Pangea. Posiblemente este señor nunca haya venido a una conferencia de Explora. Ahora, hay otra que dice aquí, la Luna se formó debido a una separación del material de la Tierra por fuerza centrífuga. Es otra posibilidad. De hecho, es otra de las ideas que hay acerca del origen de la Luna. Vamos a ver cuáles son realmente. ¿Cuál es el problema de las hipótesis de la formación de la Luna? Pues básicamente es que deben explicar muchas cosas. Primera cosa que debe explicar el origen de la Luna, el valor del momentum angular del sistema Tierra-Luna. Como les decía, la Tierra y la Luna giran muy rápido. Tuvieron que sacar esa energía rotacional de algún lado. Entonces, cualquier modelo de formación tiene que explicar esa energía rotacional. La inclinación de la órbita de la Luna. La órbita de la Luna casi no tiene inclinación, es muy poco inclinada, y de hecho el eje de rotación de la Luna es casi vertical con respecto a la eclíptica, apenas tiene 1.18 grados de inclinación. Entonces,
Eso también se debe a que está bloqueada gravitacionalmente, pero el modelo debe explicar eso también. ¿Por qué la Luna es tan grande con respecto a la Tierra? Es otra explicación que tiene que dar cualquiera de las hipótesis del origen. Y finalmente, bueno, listo, tiene una gran masa con respecto a la Tierra, pero es poco densa. Eso significa que no es tan rica en elementos pesados como el hierro. Entonces, ¿por qué no tiene el mismo hierro que la Tierra, por ejemplo? Ahora, hay otros problemas. Cuando los astronautas de los Apolos trajeron piedras, porque eso fue lo único que hicieron, fueron 6 veces y trajeron piedras por montones. O sea, básicamente el Apolo era una volqueta. Recogieron 384 kilogramos de piedras entre los 6 Apolos y volvieron y no hicieron nada más, nunca más. Claro que esas piedras nos enseñaron muchas cosas. Nos enseñaron, por ejemplo, que la composición de la superficie es básicamente la misma. Esa vaina son silicatos. Ahora, hay diferencias, por ejemplo, en los materiales radioactivos y ese tipo de cosas, pero además la composición es inusual para lo que conocemos del resto de planetas terrestres. O sea, digamos que las lunas sólidas en el sistema solar tienen muchos hielos, por ejemplo. Tienen pues, silicatos también, que son lo más común, como les decía, pero además tienen mucho hierro. La Luna tiene muy poco hierro. Digamos que hay muchos problemas que resolver con respecto a la composición que debe resolver, obviamente, las hipótesis. Y entonces no hay una ni dos, hay 5 hipótesis diferentes sobre el origen de la Luna. Vamos a ver cuáles son. Mira, aquí estamos explicando el momento angular del sistema Tierra-Luna. ¿Cuáles son las hipótesis, las teorías sobre la formación de la Luna? La primera es que la Tierra la capturó, así como Marte captura asteroides. Entonces imagínense, la Luna iba por ahí de paseo por el sistema solar y se pasó cerquita a la Tierra y quedó atrapada gravitacionalmente. Eso puede suceder, ha sucedido en otros lugares. De hecho, Tritón, que es la luna más grande de Neptuno, es una luna capturada. De hecho, Tritón era un planeta enano. Posiblemente Caronte fue capturada por Plutón también. Ese tipo de cosas suceden en el sistema solar. Y muchas de las lunas de Saturno y de Júpiter son lunas capturadas. La segunda hipótesis es, se formó al mismo tiempo que la Tierra. Listo. Aquí en la misma región había material suficiente, la Tierra se acretó y la Luna se acretó ahí al ladito, se formaron juntas. Eso pudo haber sucedido. La tercera es la que nos decía el chico ahorita. ¿Qué tal si es que la Tierra rotaba muy rápido y se le salió un pedazo? Claro, o sea, es como una patinadora que esté rotando muy rápido, se le vuela la peluca o algo así. Es una forma poco típica de formar lunas, pero pudo haber sucedido. Ahora, otro es, ¿qué tal si muchos pedacitos se desintegraron por colisión? O sea, en esta época del bombardeo tardío, nos golpeaban todo el tiempo y todos estos pedacitos, pues, digamos, dejaron material en órbita y de ahí se formó la Luna. Eso también tiene sus problemas. Y finalmente está la que más nos gusta, por la que vinimos a esta conferencia. A nosotros nos gustan las cosas catastróficas, apocalípticas, etcétera. ¿Por qué no se formó simplemente ahí, sencillo, tranquilo? No, vamos a ver cómo se formó la Luna de un gran impacto. El gran impacto, esa es, digamos, la teoría final de este asunto. Ahora, las 5 teorías no se excluyen. De hecho, digamos que uno puede tener impactos pequeños, confusión o conformación simultánea, digamos que comparten algunos elementos comunes unas con otras. Lo que vamos a ver ahorita es, pensando en lo que las hipótesis tendrían que explicar, vamos a ver cuál de ellas es la más correcta, cuál de ellas cumple más con explicarnos todos los fenómenos que necesitábamos, que tengamos un alto momento angular, que tengamos una composición parecida pero diferente, hay una cosa ahí medio rara, que la Luna sea tan grande como tiene que ser, etcétera, etcétera. Aquí hay unas caricaturas de cómo sucedió, por ejemplo, la fisión. Entonces aquí está la Tierra rotando muy rápido, se marea, se le sale un pedazo y bueno, ahí queda la Luna y la Tierra mareada. Aquí está la captura, simplemente la Tierra está jugando béisbol, le cae la Luna y ahí queda la Luna orbitando la Tierra. Y esta es la de la
condensación simultánea en donde la Tierra y la Luna se forman al mismo tiempo. ¿Cuáles son los problemas de estas hipótesis? Si hablamos de la hipótesis de la captura de la Luna, el problema es que los modelos dinámicos que se han hecho de esta hipótesis pues no son sencillos, es muy difícil de demostrar, porque la Luna es muy grande. Entonces un objeto tan grande, digamos, debía tener una dinámica orbital que la hiciera estar lejos de la Tierra probablemente, como un planeta individual. Pues, sencillamente no es algo sencillo de modelar, no es algo que tú pongas en el computador, normalmente todo esto se hace en el computador, y que al final tengas, ¡voilá!, una luna atrapada. Tienes que correrlo 1000 veces y de 1000 veces queda atrapada 2, algo así. Entonces, es muy difícil de demostrar. Además, no explica por qué la Luna tiene una composición parecida a la Tierra en lo que se refiere a las rocas y los silicatos, pero diferente en lo que se refiere a los elementos pesados. No explica la composición de la Luna. Y finalmente, si la Luna hubiese sido atrapada, debería ser un ejemplo de un objeto primitivo en el sistema solar. Pero los objetos más primitivos del sistema solar, que son asteroides y cometas, tienen una composición diferente a la de la Luna. Entonces, ahí también la hipótesis es medio chueca. Entonces no me funciona muy bien, no funciona esa idea de que la Luna venía de paseo y quedó atrapada alrededor de la Tierra. De hecho, eso es lo que se hace para mandar naves espaciales a otro planeta. Se calcula en qué momento tienen que llegar y frenar su velocidad para quedar en órbita alrededor del planeta. Algo así debió haberle sucedido a la Luna si quisiéramos, digamos, que esta hipótesis fuera válida. Ahora, ¿qué tal si se formaron juntas? Ah, listo, sí, ahí había material suficiente, material se acretó para formar la Tierra, material se acretó para formar la Luna, y entonces se formaron al mismo tiempo. Mientras la Tierra se formaba aquí, tranquila, la Luna se formaba un poquito más lejos. El problema, de nuevo, es las diferencias en la composición y las diferencias en la densidad. Porque si se formaron juntas, estaban en la misma región del disco protoplanetario y el material debía ser el mismo y la proporción de materiales debía ser la misma. Debíamos tener proporciones iguales de hierro, proporciones iguales de silicatos, ese tipo de cosas. Pero no. Entonces, ahí hay un problema con esta hipótesis. Además, necesitaríamos anillos de materiales diferentes para que cada uno se formara de diferentes materiales, y eso no es muy probable. Además, esa cuestión de formar un anillo de material alrededor de un planeta en formación, de nuevo, tiene problemas dinámicos. Y finalmente, si se hubieran formado junticas en la misma región, este modelo no alcanza el momentum angular que posee el sistema actualmente. O sea que no da cuenta de la energía rotacional del sistema. O sea que, pailas, este no sirve mucho. Ahora, ahí está, origen terrestre. Resulta que la Tierra, medio derretida, allá cuando se formó, giraba tan rápido que se le despegó un pedazo. Eso debe ser una cosa interesante de ver. Fue propuesto hace mucho tiempo. De hecho, lo propuso un señor de apellido Darwin. Este no es el Darwin de la evolución, este se llamaba George Darwin, en 1879, y propuso que la Luna básicamente es un pedazo del manto terrestre que se desprendió debido a la rotación. Yo tengo una Tierra medio derretida, rotando muy rápido, entonces un pedazo se sale y entonces eso, digamos, favorece mi solidificación y favorece la formación de la Luna. Esto podría explicar la baja densidad y el hecho de que la Luna no tenga mucho hierro. Entonces, digamos que por ese lado vamos bien. Pero, sin embargo, para que a la Tierra se le zafara un pedazo, se necesitaría un momentum angular 4 veces mayor al que posee el sistema. De hecho, para que la Tierra se le hubiera zafado un pedazo, en esa época tendría que haber rotado en menos de 4 horas. Y sabemos por modelos, a pesar de que la Tierra está frenando, que los periodos de rotación, digamos, más cortos posibles, teóricamente, para un planeta como la Tierra, deben ser del orden de las 15 o 17 horas. Posiblemente el día duraba 17 horas cuando la Tierra se formó, pero con 4 horas la Tierra habría terminado destruida. O sea, las fuerzas centrífugas habrían sido tan potentes que el material habría terminado dispersándose y no habría formado el planeta.
y además no explica la diferencia de composición de los mantos. ¿Por qué si la Luna es un pedazo del manto de la Tierra, sus mantos tienen diferente composición, digamos, en lo que se refiere a materiales ionizados y radioactivos, este tipo de cosas? Entonces, esta también es chueca por algunos lados. La cuarta hipótesis que teníamos es que la Luna se formó de pedacitos de asteroides que golpeaban la Tierra. Esto es una probabilidad. O sea, en el bombardeo tardío a la Tierra la golpeaban, y la golpeaban muchas veces. Pues piensen en esto. La Luna, ahorita veíamos, tiene más de 300.000 cráteres. 300, es que son muchos totazos. 300.000. ¿Cuántos cráteres puede haber en la Tierra? No sé, creo que hay unos 50 o 60 reconocidos, porque bueno, la erosión ha borrado la mayoría, pero mientras se hacían los 300.000 de la Luna, piensen en esto, la Tierra es más grande. Eso significa que uno le da más fácil. Claro, un blanco más grande, uno le da más fácil. O sea que si a la Luna le pegaron 300.000 veces, a la Tierra le pegaron 3 millones de veces, probablemente. Entonces, sí, es probable que durante tanta colisión, pim, pam, pum, pam, se llenó la órbita de la Tierra de material y ese material terminó acretándose para formar la Luna. Pero el problema es que con golpecitos chiquitos, así a la Tierra lo hubieran golpeado 3 millones de veces, como la golpean asteroides pequeños, no se alcanza el momentum angular. O sea, tener la energía rotacional que tiene el sistema basados en esta teoría no es posible. O sea que también tiene algo chueco la teoría. Llegamos entonces a la que ustedes querían. La gran colisión. Ustedes van a decir, ay, pucha, venimos a esta conferencia, Pablo ha estado hablando durante 40 minutos y apenas nos va a hablar de la colisión. Pues sí, es que realmente no es una cosa muy complicada. Vamos a ver que es una cuestión un poco simple, digámoslo así. El modelo de la gran colisión fue propuesto primero por un astrónomo norteamericano que se llamaba Reginald Allsworth Daly, por allá en 1946, para refutar la idea de Darwin de que la Luna había salido de un pedazo de la Tierra. Es como a Eva, que se la sacaron de una costilla de Adán. Entonces la Luna salió de una costilla de la Tierra. Y pues Daly quería decirle a Darwin, no, eso no es posible, hombre, además, mire, pues tenía que rotar muy rápido, etcétera, etcétera. Y entonces dijo, no, ¿sabe qué? Para solucionar el problema del momentum, lo que necesitamos es un totazo del berraco. Eso, todas las colisiones intercambian momentum, aquí hay estudiantes de física. Y eso, de ahí sacamos la solución. Entonces, pero al Daly no le pararon muchas bolas, digamos que nadie le importaba por esa época de dónde salió la Luna. Pero cuando los astronautas fueron a la Luna en los años 60 y 70, entonces ahí se interesaron porque trajeron rocas y wow, y encontraron que las rocas estaban hechas más o menos de lo mismo, pero diferentes. Y todo está cuanto. Entonces, en 1974, la idea de Daly fue retomada por William Hartman, que es este señor de aquí, y por Donald Davis, del que no encontré foto. Pero el famoso es Hartman, porque él presentó esto en una conferencia de la Sociedad Americana de Astronomía y después publicó un artículo con Donald Davis en una revista muy famosa de ciencias planetarias que se llama Icarus, que está en la Universidad de Cornell, proponiendo la teoría de la gran colisión. Y entonces todo el mundo dijo, no, este tema está loco. ¿De dónde se va a sacar usted una colisión de ese tamaño para formar la Luna? Pero resulta que sí era válida. Y de hecho, al mismo tiempo había un astrónomo canadiense que se llamaba Alastair Cameron, pongámoslo Cameron, Alastair está como, que planteó la misma idea. Si se hubiera dado una gran colisión, se resolvía el problema del momentum angular. O sea, una gran colisión puede darle la energía rotacional necesaria al sistema para tener los valores que se miden actualmente. Y entonces se generó lo que llamamos el modelo de un solo impacto. Básicamente, lo que predice el modelo, que se ha hecho muchas veces en computador, es que durante la fase final de formación planetaria, eso significa durante los últimos 50 o 100 millones de años de formación de los planetas terrestres, un cuerpo del tamaño de Marte, ojo, la Tierra no se chocó con Marte, se chocó con un cuerpo de la masa y del tamaño de Marte, colisionó de forma tangencial con la Tierra que aún estaba en proceso de formación. Tiene que ser un choquecito tangencial,
porque si un cuerpo del tamaño de Marte golpea la Tierra de lleno, o sea, en toda la papaya, no estaríamos aquí hablando de la formación de la Luna. Así de sencillo. No habría formación ni de la Tierra, ni de la Luna, ni de nada. Eso se habría hecho añicos. Pero nos golpeó ahí como de ladito, como, hey, ¿entonces qué? Bien. La colisión produjo miles de trillones de toneladas de material que, y eso sí es un montón de material suficiente, formaron un disco alrededor de la Tierra. Y entonces ese material, después de un tiempo, se acretó, porque hay, digamos, ya un proceso gravitacional ahí que favorece la acreción, y ese material formó la Luna. ¡Voilá! Tenemos Luna. Ahora, ¿qué fue lo que nos golpeó? ¿Quién nos golpeó? Porque ya les acabo de decir que no fue Marte. Según el modelo, les decía yo, unos 100 millones de años después de la formación de la Tierra, un objeto que tenía 0.1 masas terrestres. La masa se calcula para que el modelo funcione y el momentum angular esté bien. Entonces, por eso sabemos que era el tamaño de Marte. No sabemos ni el color ni nada de esas cosas. La masa, más o menos un 10% de la masa de la Tierra, que es la masa de Marte. Estaba formado en la misma región y nos golpeó, ojo, a baja velocidad. Miren que esto es interesante. Es la gran colisión, pero la gran colisión es porque viniera la lata y porque de nuevo, si nos dan la papaya y a toda velocidad, esta vaina no existiría. Pero nos golpeó a una cierta velocidad de tal manera que la energía de la colisión produjo material suficiente para formar la Tierra. A ese objeto se le llamó Theia. Ahí está el nombre. ¿Quién fue que me dijo ahorita? Por ahí, tú. ¿Quién era Theia? Sin leer. Theia, pues, el nombre se lo dio un geoquímico inglés de apellido Halliday, Alex Halliday, en apenas el año 2000. Miren que esto es nuevo. O sea, antes del 2000 no sabíamos cómo se llamaba. Se llama Theia. En honor a la diosa griega que es la madre de Selene. Ahí está. Theia se casó con Hiperión, que también era un dios griego. Hay una luna en Saturno que se llama Hiperión. Entonces Theia y Hiperión tuvieron a Selene. Selene es la luna, Selene es la diosa lunar de los griegos, que es Diana para los romanos. Entonces ahí está Theia con la luna y esta es una imagen de Selene. No, perdón, este es Theia con Hiperión. Bueno, los griegos sabían mucho de esas cosas. Ok, ahora, ¿de dónde diablo salió? Sí, porque este sí es como quien le cogió la placa, pues. O sea, ¿de dónde salió? Se cruzó el semáforo en rojo. ¿Qué fue lo que pasó? No respetó el pare. Pues resulta que Theia era parte de todos estos objetos que se habían formado cerca del Sol a partir del proceso de formación planetaria, que eran de tamaño marciano. De hecho, los modelos de formación, yo les decía, al final del proceso de acreción podemos tener 100 o 200 objetos del tamaño de Marte cerca al Sol. Y entonces, resultado de la última etapa de formación, y eso fue hace unos 4.450 millones de años, y este planetoide básicamente se formó, y esto es lo que digamos suena ahí medio raro, en uno de los puntos de Lagrange de la órbita de la Tierra. ¿Qué diablos es un punto de Lagrange? ¿Quién sabe qué diablos es un punto de Lagrange? Los puntos de Lagrange, les voy a explicar esto. Aquí está el Sol, y aquí está la Tierra, y a unos 60 grados hay unos puntos en donde la gravedad de la Tierra y del Sol son exactamente iguales. Entonces digamos que son puntos sin gravedad. ¿Me entiendes? Ahí se puede acomodar material y material que mantiene una órbita estable, simplemente por la dinámica orbital. Entonces existen unos 5 puntos que se llaman puntos equipotenciales gravitacionalmente, y en uno de ellos, detrás de la Tierra, se formó Theia. Básicamente pensamos que nos golpeó con un ángulo de 45 grados a unos 4 kilómetros por segundo relativo a la Tierra, porque ojo, la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo. Entonces, ¿cuál es la idea? La Tierra se movía a 30 y Theia venía a 34, que no es mucho, pero ojo, son kilómetros por segundo. A 34 kilómetros por hora lo atropellan a uno. ¿Cuál es la secuencia de la colisión entonces? Resulta que, como les decía, Theia
se formó en el punto 5 de Lagrange, dentro de la órbita de la Tierra. Entonces ambas compartían su órbita, pero resulta que estos puntos son muy inestables. A pesar de que son equipotenciales gravitacionalmente, son puntos muy inestables. Entonces cualquier pequeño movimiento me saca del equilibrio orbital, y entonces Teia empezó a irse para allá y para acá, para allá y para acá, en lo que se llama una órbita en forma de herradura, un horseshoe. Y a medida que iba y venía, terminó entrando en resonancia con la Tierra y ¡pah! Nos golpeó. Para que eso sucediera se tardó como unos 30 millones de años, pero la secuencia de la colisión es apenas de horas. En 27 horas, el material desprendido ya había formado un disco alrededor de la Tierra, y probablemente en un periodo menor a un siglo la Luna ya se había formado. Menos de 100 años después de la colisión, yo ya tenía una Luna formada. Se calcula que el 20% de la masa de Teia se combinó con el material del manto terrestre que fue expulsado, y eso formó el disco de escombros que rápidamente se acretó para formar la Luna. Posiblemente, como les decía, en menos de un siglo el material ya estaba listo para formar el satélite. Por alguna razón, el señor William Hartmann, que es el autor de la teoría, también es pintor. Entonces yo dije, pucha, ¿yo dónde busco fotos de Teia? Pues obviamente no hay fotos de Teia, pero hay dibujos de William Hartmann. Hartmann dibujó la secuencia de la colisión y de la formación de la Luna. Desde el instante en que Teia nos golpea, este es un golpe directo, realmente esto no debería ser así, tendría que ser por aquí tangencial, desprendernos el pedazo de manto terrestre que va a formar el disco alrededor de la Tierra. A partir de ese disco alrededor de la Tierra se termina acretando la Luna, y finalmente pues tenemos una Tierra derretida y una Luna derretida que empiezan a enfriarse por los siglos de los siglos y que terminan acomodando su dinámica orbital. La Luna no se formó a la distancia a la que está. ¿Recuerdan a qué distancia está la Luna? 384.000 kilómetros. No, en realidad la Luna se formó como unos 50.000 kilómetros. Este material, miren que solo el 20% de la masa de Teia terminó siendo parte de la Luna. ¿Dónde quedó el 80% de la masa de Teia? En la Tierra, porque nos golpeó y se quedó aquí. De hecho, eso aumentó la masa de la Tierra, y aumentar la masa de la Tierra significa aumentar su momentum angular, y eso favorece. El golpe también genera rotación, y eso favorece el momentum angular. Y finalmente, pues el material que se acretó también, a medida que orbitaba, pues generó muchísimo momentum angular. Ahora, el sistema, como les decía, va perdiendo energía, y a medida que pierde energía, la Luna se aleja y la Tierra se frena. Entonces, cuando esto sucedió, habíamos dicho, la Tierra orbitaba en 17 horas, perdón, la Tierra giraba en 17 horas sobre su propio eje. Imagínense si ahora no alcanzan las 24 como era un día 17. Y la Luna estaba a unos 50.000 kilómetros, pero a medida que pasó el tiempo, la Luna se fue alejando, y digamos ahora es un sistema muchísimo más estable. La tasa de separación de la Luna era mucho mayor en el pasado que ahora. Ahora solo se aleja 4 centímetros por año, pero probablemente en esta época se alejaría kilómetros por año, ese tipo de cosas. Para finalizar, antes de que entremos a las preguntas, les voy a mostrar esto en video. Dicen que no, un video vale más que 1000 palabras. Vamos a verlo aquí. Un segundito. Esta es la época de colisiones finales del gran bombardeo, en donde habían muchísimos objetos del tamaño de Marte alrededor del Sol y la Tierra en formación. Todo el material básicamente estaba derretido. Derretido primero porque se acababa de cohesionar, de acretar, y segundo por los constantes impactos de material que estaba siendo acretado. La corteza obviamente estaba resquebrajada y derretida.
y no le atravesamos en el camino a Tella. Esta sería una imagen desde la superficie terrestre de la colisión. Y se forma el disco alrededor de la Tierra, y a partir de ese disco el material se acreta para formar la Luna. Voilà. Bueno, muchísimas gracias y estoy dispuesto para sus preguntas.